Hoy vamos a hablar de la llave de oro para abrir el libro de Apocalipsis. ¿Sabes cuál es esa llave? ¿Te gustaría tener la llave de oro, la llave maestra para abrir el libro de Apocalipsis? Y hoy, con este mensaje, vamos a lograr entender, vamos a lograr comprender el panorama general de Apocalipsis para luego entrar en detalles. Detalle a detalle vamos a estar estudiando y vamos a estar analizando qué es lo que Dios tiene para este tiempo, para nuestros tiempos, para tu vida. Recuerda, Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de esperanza para los que se salvan. Y tú y yo somos de los que nos salvamos en el nombre de Jesús. A mucha gente le resulta difícil leer el libro del Apocalipsis. Durante mucho tiempo escuché muchos pensamientos acerca del libro de Apocalipsis, miré muchos videos en History Channel, Discovery Channel, miré muchos videos y lastimosamente no encontré algo bueno. Siempre discrepaban y siempre se desfasaban de la verdad, hablando que el 666 no era 666, sino 616, y que el anticristo era Nerón, y el Augusto César también le pusieron el anticristo. Otras entidades cristianas llegaron a llamar al Papa el anticristo, el Papa, que Adolfo Hitler, y así sucesivamente. Siempre han habido tipos de anticristo, pero el anticristo que vendrá será muy diferente. Entonces, y siempre nos hemos preguntado, ¿habrá algo para abrir el libro de Apocalipsis? ¿Habrá alguna llave para que nos ayude a comprender el libro de Apocalipsis? Y el propósito, como te lo he dicho muchas veces, es sí. Dios quiere que ese libro sea revelado. Dios quiere revelarlo, Dios no lo quiere ocultar, sino al contrario, revelar. Y hay una llave de oro que puede abrir esa puerta de entrada. Y esa llave de oro se encuentra en un versículo. Yo ya lo había dicho anteriormente en los domingos cuando hacíamos las escuelas dominicales y estuvimos hablando de Apocalipsis. El versículo 19 del capítulo 1 tiene esa llave. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Esa es la llave maestra. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Hay tres cosas que el Señor Jesús le encargó a Juan. Recuerde que Juan tenía 90 años y estaba en la isla de Patmos y no estaba inspirado con un café escribiendo, sino que estaba siendo martirizado. Y ahí tuvo ese precioso tiempo con Dios, que en el Espíritu fue llevado al día del Señor. Entonces, en primer lugar encontramos las cosas que has visto. ¿Qué fue lo que Juan vio? Juan vio prácticamente un retrato, una visión del Señor Jesucristo, cuando le vi caer como muerto a sus pies, y comienza a describir su cabeza blanca, sus cabellos, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Preciso le dice, escribe. Entonces él lo escribe en el capítulo 1. Encontramos las cosas que él estaba observando, las cosas que él ha visto. ¿Qué ha visto? Al Señor Jesucristo. Escribe. Y esto hace parte del capítulo 1 de Apocalipsis. Y se refiere a las cosas pasadas. Eso fue lo que Juan vio, lo que Juan experimentó. En segundo lugar, tenemos que Jesús le dice las cosas que son. Las cosas que son, o sea, las que están sucediendo. Esto se refiere a las cosas presentes. Tenemos las cosas que has visto, las que son, las que has visto, épocas pasadas, las que son, épocas presentes, y la época presente es la era de la iglesia. Las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias que existieron en su tiempo, pero que hoy en día representan a toda la iglesia en conjunto. Hoy en día representan a todas las iglesias que hay, todas las iglesias que existen. Pastor, ¿esta está incluida? Claro que sí. Todas las iglesias están incluidas dentro de las 7 iglesias. Como le digo, aunque eran iglesias de verdad, eran representativas a lo largo de todas las edades. Eso también son periodos de la iglesia. Por ejemplo, el periodo de la iglesia de Éfeso es un periodo que también pasó. Hoy en día vivimos en la época de las cosas que son, o sea, las cosas presentes, la era de la iglesia. Pero la era de la iglesia ya está que se termina. Recuerde, la era de la iglesia es muy similar a la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia y la era de la iglesia son dos cosas totalmente iguales. ¿Por qué? Porque la era de la iglesia, cuando termine la era de la iglesia, comienza el arrebatamiento.
¿Listo? Entonces, estamos muy claros en lo que nosotros estamos hablando. Tercero, que está en el mismo versículo 19. Tercero, la tercera cosa que Juan escribió son las cosas que han de ser después de estas. Cuando termine la era de la iglesia, que es en el capítulo 2, capítulo 3, recuerde, capítulo 1, las cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, las cosas que son, que es la era de la iglesia. Y de ahí en adelante, del capítulo 4 en adelante, escúcheme bien, son las cosas que han de ser después de estas. Ahí comienza la tercera parte. Ya esto le llamamos las cosas proféticas, para que no lo pierdas de vista. A esto le llamamos las cosas proféticas. O sea, Apocalipsis se vuelve muy profético. ¿En qué momento se vuelve profético Apocalipsis? Precisamente desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 se convierte en un libro totalmente profético. Entonces, aquí yo sé que está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a dar mayor claridad. Mayor claridad. He leído muchos libros del Apocalipsis, demasiados libros del Apocalipsis. La verdad perdí la cuenta. Pero escúchame bien, lo que hoy vas a recibir es la clave bíblica, porque hay mucha gente con muchos pensamientos, y lo que hoy tú vas a recibir es la clave bíblica de cómo entrar a ese maravilloso libro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro profético. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe el futuro. Dígale al que está a su lado, solamente Dios sabe el futuro. Y la profecía se encuentra en el campo de Dios y no en el campo del diablo. ¿Dónde se encuentra la profecía? En el campo de Dios, es en el campo de Dios. Satanás no es omnisciente y su sabiduría está pervertida. Satanás no es omnisciente, no es omnipotente. Él no comprende estas cosas. ¿Te puedes imaginar que tenga la audacia de pensar Satanás que puede derrotar a Dios? Satanás no conoce el futuro, tampoco puede leer tus pensamientos. Y aún así Satanás se cree con la capacidad de poder derrotar a Dios. Solamente piensa en eso. Y solamente Dios conoce el futuro, téngalo en cuenta. Pastor, ¿y los adivinos? No. Los adivinos, el horóscopo, todo eso es programación. Eso es programación. Los demonios trabajan a la velocidad de la luz. Los demonios trabajan. Te vas a encontrar con alguien, los demonios te lo programan, te lo alistan, te lo tienen listos. Muchos adivinos, muchos pronosticadores, todo eso es algo, ellos venden algo totalmente falso. Pastor, yo he visto que a mí tal cosa. Le cuento que los demonios están moviéndose a la velocidad de la luz. ¿Sabías que hay alguien que te puede proyectar pensamientos sanadores? Pretenden estar en condiciones de revelar secretos escondidos acerca de tu vida amorosa, de tu carrera, de tus finanzas, de tu trabajo, acerca de tus hijos, de tu salud, tu futuro y de tus problemas personales. Y ellos te cobrarán, haga de cuenta, 10,000 pesos por minuto. Y se llevarán tu platica, se llevarán tu dinero. ¿Por qué? Porque son estafadores. Ellos logran colocar pensamientos. Lo que hace el diablo es colocar pensamientos, no leer pensamientos, colocar tus pensamientos. Así que si tú tienes un cuadro de astrología, una revista de horóscopo, quémala inmediatamente, rómpela, destrúyela, colócala en la basura. Eso es anatema, que significa maldición. Tú tal vez dirás, no, eso no es tan malo, no es tan malo. Miré muchos cristianos celebrando el Día de las Velitas, qué tristeza. Muchos cristianos celebrando el Día de las Velitas, adorando a Jesús con velitas. Dios no comparte su gloria con nadie. Eso se llama paganismo. Eso se llama paganismo. Mezclar una fiesta pagana con algo divino, eso se llama paganismo y es lo peor que se le puede ofrecer a Cristo Jesús. Es preferible adorar a Satanás directamente que hacer algo pagano, para que lo sepas bien. Es preferible que tú digas, yo soy satánico y yo adoro al diablo, que cojas y mezcles, que tomes algo divino con algo pagano y lo unas y le digas, Señor, aquí está. Es muy delicado, incluso siento escalofrío de todo lo que pasa. Es preferible ser malo, perverso. Es preferible que tú te vayas a pecar, que te vayas a un bar y no que introduzcas dentro de la iglesia algo pagano. ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Cómo se te ocurre una fiesta de Artemisa, que es la fiesta supuestamente de la Virgen, una fiesta de Artemisa, Astarot, Astarte, Semiramis? ¿Cómo es posible que tú llegues y esa misma fiesta la tomes para adorar a Jesucristo de Nazaret?
Esto es muy delicado y eso trae consecuencias, y las consecuencias la gente lo puede experimentar después. La gente lo puede experimentar después, y eso, no hay persona más mala que un pagano. Un pagano, no hay persona más mala que un pagano. Usted podrá decir, no, lo que pasa es que el homicida, el violador, él es malo, perverso, los que están allá en las cárceles. La persona más perversa que pueda haber son los paganos, los que paganizan las cosas divinas. Muchas personas incluso se divierten con eso, se divierten haciendo eso, se divierten paganizando la iglesia, se divierten paganizando un culto, se divierten, pero de la misma manera quiero verlos cuando se diviertan en el infierno. De la misma manera, es que las cosas hay que decirlas como son, las cosas hay que decirlas claras. La palabra de Dios en Isaías 46, versículo del 9 al 10 dice así: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Por qué queremos hacer semejante a Dios, a cualquier cosa? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, ya haré lo que quiero. Es un versículo precioso. Me encanta lo que está escribiendo Isaías. Una de las maneras en las que sabemos que la Biblia es la palabra inspirada, precisa, infalible, inerrante, es la profecía cumplida. La profecía cumplida. Lo que Dios ya ha cumplido es nuestra seguridad. Y le digo algo, con seguridad también se lo digo. Así como Dios cumplió todas las profecías acerca de Jesucristo del Antiguo Testamento, todo lo que se escribió acerca de Cristo, las cumplió en Cristo. Cristo vino y murió, tal como lo relata Isaías, de la misma manera cumplirá las cosas que están escritas ahora para este tiempo. Cumplirá el resto. Un profesor matemático llamado Peter Stoner escribió un libro que se habla de que la ciencia habla. Y en este libro habla de las profecías que se cumplieron del Antiguo Testamento. Hay muchas, 300 profecías exactas. Pero de las 300 profecías él solamente sacó 8. Hizo esta referencia, hizo esta explicación. Dijo, si yo tomo 10 boletos y los meto en un sombrero, meto en un sombrero 10 boletos, y marco uno de los boletos con mi firma, y le digo a alguien de los asistentes, le tapo los ojos, y mezclo bien y revuelvo bien, y le digo, saque el boleto que tiene mi firma, saque el boleto que tiene mi firma, cerrado los ojos totalmente, y el que saque el boleto que tiene la firma es 10, entre 1 la probabilidad. 10 entre 1 la probabilidad de que él pueda sacar el boleto marcado. Esa es la probabilidad que hay, o sea que es una probabilidad tal vez muy corta, pero no quiere decir que la vaya a sacar de inmediato, tal vez no, tal vez sí. Es 10 entre 1 la probabilidad que existe. Después él hizo otra explicación. Si yo llenara, haga de cuenta Texas, allá en Estados Unidos, Texas, todo Texas, lo llenara de millones y millones y millones de dólares, de tal manera que hubiera tanto dinero como 10 centímetros, o sea que todo el Texas sea lleno de dinero, y que sea de 10 centímetros, o sea como un mar de dinero, tantos millones y millones, y marco uno de los dólares, le pongo la firma también, y le tapamos los ojos a alguien, y que llegue otra vez a buscar, y en una sola vez saque el billete marcado, saque el billete firmado. Esa es la probabilidad, escúcheme bien, que existe. Si es que estos profetas, solamente en estas 8 profecías, si es que estos profetas en esas 8 profecías hayan escrito algo y que todas estas profecías se cumplan en un solo hombre, Jesucristo. La probabilidad de que eso se cumpla humanamente hablando, o sea, de que ellos le atinen a que Jesucristo venga y se cumpla todo eso, es 1 en millones y millones y millones y millones y millones. 1 entre millones y millones y millones y millones. O sea, esa probabilidad no existe. Esto no fue automáticamente programado. Esto es divino. Esto es totalmente divino, totalmente divino, totalmente divino.
El libro de Apocalipsis nos da una mirada a la historia y al futuro desde los ojos de Dios. ¿Qué le parece? Por eso el libro de Apocalipsis es maravilloso. Le da una mirada al futuro desde los ojos de Dios. No es una adivinanza, es una palabra segura de parte del Dios Todopoderoso. No es una adivinanza. Aquí no estamos adivinando el futuro, no. Es una realidad que usted necesita comprender. Y lo que estamos haciendo el día de hoy, precisamente por eso te dije que no te conectes, te mandé un mensaje al WhatsApp, es mirando una vista panorámica de la profecía, como cuenta el libro de Apocalipsis. Si tú entiendes esa vista panorámica, cuando tú vas a comprar una casa, tú ves primero la fachada. Y si la fachada te gusta, entras a ver lo demás. No vas a comprar una casa con una fachada fea, pero si la fachada es hermosa, hermosa, tú ya sabes y vas a entrar a los detalles. Lo que estamos mirando es prácticamente una fachada de lo que es el Apocalipsis. Y lo primero que vamos a ver es el arrebatamiento de la iglesia y la partida de los santos. Hoy vas a aprender de manera general acerca del arrebatamiento, pero vamos a entrar en detalles después. O sea, ¿cuándo? En los próximos días vamos a entrar en detalles, por eso te pido que no te desconectes de estos devocionales. Si no los puedes ver a la hora que es, míralo a una hora después, pero no te pierdas este tiempo. Juan dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta, Apocalipsis 4:1, en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nos vamos a centrar ya en la tercera parte. La primera parte en el capítulo 1 ya pasó, la segunda parte que era la era de la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3 ya pasó, y ahora nos centramos ¿en cuál parte? En la tercera parte, las cosas que sucederán después de estas. En el capítulo 4 ya no se menciona la palabra iglesia, ya no se menciona. A esa altura la iglesia ha sido arrebatada. En el capítulo 4 la iglesia ya fue arrebatada. Y de acuerdo al Apocalipsis, el arrebatamiento tiene lugar antes de la tribulación. Nunca lo pierda de vista. Nunca lo pierda de vista. ¿Cuándo viene la tribulación? Después de que la iglesia haya sido arrebatada. O sea, ¿qué va a pasar en ese momento? La iglesia se va a encontrar en el trono de juicio de Cristo. Y la iglesia va a asistir a las bodas del Cordero, las bodas que Jesucristo se fue a preparar. Imagínense cómo será de maravilloso. Dios, ¿en cuántos días hizo el mundo, el universo? En 7 días, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo Cristo está preparando bodas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Cristo? Ya van 2020 años desde que Cristo subió a preparar bodas. Imagínense, si en 7 días hizo la creación, en un día precisamente hizo la creación, en el día cuarto hizo la creación, en un solo día. Imagínate 2000 años, ¿qué estará haciendo Jesús? ¿Cómo serán esas bodas del Cordero? ¿Cómo serán esas bodas? Y la iglesia, mientras están las bodas del Cordero, los que se quedan en la tierra estarán en la gran tribulación. ¿Qué le parece? Por eso es que tú y yo necesitamos conocer a Cristo Jesús. Por eso es que tú y yo necesitamos aferrarnos a Cristo. O sea, el arrebatamiento marcará el fin de la era de la iglesia. Y esto se explica obviamente a detalle, se explica después, en un capítulo siguiente, lo estaremos explicando a detalle. ¿Qué quiere decir? Cuando le dice sube acá, le está diciendo ¿a quién? A los que ya han sido arrebatados, sube acá. En ese momento me habré ido de la tierra, todo hijo de Dios se habrá ido. Te hago una pregunta, ¿eres salvo? ¿Eres salva? Entonces eres parte de la iglesia, harás parte de esa maravillosa boda, la iglesia que será arrebatada en gloria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, escúchelo, escucha este versículo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor ¿en dónde? En el aire. Y ahí así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¡Qué maravilloso! Y muchos cristianos no encuentran la palabra arrebatamiento en la Biblia. No, es que el arrebatamiento no es bíblico. ¡Claro que es bíblico! La palabra de Dios dice que seremos arrebatados. ¿Qué estamos leyendo? La Biblia.
Muchos cristianos y aún pastores dicen que la palabra arrebatamiento no es bíblica. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre, por Dios? Si estabas escuchando a algún predicador y decía que la palabra arrebatamiento no se encuentra, bloquéalo, porque eso es del mismo infierno. Satanás no quiere que se sepa esta verdad. Satanás no quiere, y desde iglesias y desde púlpitos se está predicando algo contrario, lastimosamente, a la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuándo tiene lugar el arrebatamiento? ¿Cuándo? Vamos a hablar del cuándo. ¿Cuándo creen ustedes que sucederá el arrebatamiento? ¿Cuándo seremos arrebatados? ¿Cuándo seremos arrebatados? Escúcheme bien, en cualquier momento. Tal vez al terminar este mensaje seas arrebatado, seas arrebatada. Tal vez al terminar este culto seamos arrebatados. Tal vez al terminar el culto del viernes, que será un culto poderoso de milagros que vamos a tener, seamos arrebatados. O tal vez ya no lleguemos al viernes. Podemos ser arrebatados esta noche. Podemos ser arrebatados esta noche. Y en Lucas, capítulo 12, versículo 40 nos dice cuándo será el arrebatamiento. Escúchelo bien. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, cuando usted menos piense, cuando usted diga, no, hoy no ha de venir el Señor, precisamente ese es el momento por el cual tal vez pueda venir. El Hijo del Hombre vendrá. Jesucristo viene como ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir? Como ladrón en la noche. Tesalonicenses, que es uno de los pasajes que me encanta, Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Son varias palabras y varios textos, no solamente en un libro, sino en varios libros que dicen que vendrá como ladrón en la noche. ¿Será que un ladrón le escribe una nota a usted y le dice, hoy voy a asaltar tu casa? ¿Será que alguien le escribe una nota y le dice, hoy te voy a robar la cama, te voy a robar el colchón, prepárate? Vendrá como ladrón en la noche. Pero también, aparte de ver el arrebatamiento, ya sabemos que en cualquier momento puede suceder, pero que el arrebatamiento llevará a la iglesia y después comenzará a desatarse la gran tribulación. Miremos el surgimiento de la bestia y los engaños del diablo. Estoy dando un panorama general, no estoy entrando a las copas de ira, ni a las trompetas, ni a los caballos, ni a los jinetes del Apocalipsis. Eso será un tema que no te puedes perder. Un tema que no te puedes perder, que lo estaremos dando también ahora. No te lo puedes perder. El surgimiento de la bestia y los engaños del diablo. Escuche bien, ¿cuántas veces Jesucristo dijo que nosotros éramos la sal? Prácticamente en los 4 evangelios. La iglesia es la sal de la tierra. Así que cuando la iglesia sea arrebatada, será quitado aquello que preserva, aquello que sana y aquello que refrena. La palabra de Dios dice, también vamos a entrar en detalles, que el anticristo todavía no se ha manifestado porque hay alguien que al presente lo detiene. ¿Quién es ese alguien? El Espíritu Santo y la iglesia. La iglesia está refrenando que el anticristo se manifieste. Escuche bien lo que le voy a decir, a este impío sistema mundano le molestan los cristianos salados. Te hago una pregunta, ¿tú eres un cristiano insípido o un cristiano salado? Un cristiano salado es un cristiano que tiene la presencia de Dios, es un cristiano que contagia con la sangre de Cristo, es un cristiano que transforma vidas, es un cristiano que ama a Cristo, es un cristiano que vive convencido y que predica convencido de quién es Dios, es un cristiano que le habla al taxista, es un cristiano que le habla al amigo, es un cristiano que le habla a los padres de Cristo. Ese es un cristiano salado. Y la gente, este sistema impío mundano, nos odia, nos rechaza, no nos quiere. Los cristianos, qué pereza, qué aburrido. ¡Qué aburrido! Y ellos desearían que nosotros no estuviéramos, pero llegará el día en que no estaremos. Llegará el día en que no estaremos. Llegará el día en que esa iglesia que les estorba tanto, ese ruido que les estorba tanto, ya no estaremos. Entonces será cuando la corrupción, cuando la maldad se instalará de verdad, la bestia, el anticristo se van a aparecer. Y detener el mal en esos tiempos será más difícil que detener las cataratas del Niágara. Será más difícil. Será más complicado detener el mal, será difícil porque ya no hay ni Espíritu Santo ni iglesia, ya no está la iglesia, estarán los locales, pero ya no estará la presencia de Dios. Leerás la Biblia, pero no tendrás revelación, solamente conocimiento. Por eso es importante que tú entiendas estas verdades. Si tú estás conectado, entiende esto es demasiadamente claro. Entiende esto es demasiadamente poderoso.
Dice la palabra de Dios, en ese panorama que te estoy dando, Apocalipsis 3, versículo del 1 al 13, versículo del 1 al 3, precisamente el 12 y el 13 hablan del anticristo. Apocalipsis, estos dos capítulos hablan del anticristo. Dice, me paré sobre la arena del mar. En la profecía bíblica, el mar representa a las personas y las naciones. Siempre que tú veas en la profecía bíblica, el mar, en la profecía bíblica, porque hay libros que no son de profecía en la Biblia, sino que son de historia. Pero en la profecía bíblica siempre representan personas, naciones y personas. Vi subir del mar, o sea, esas naciones en conmoción, una bestia que tenía, ponga atención aquí, ya hemos hablado de los números. ¿Cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos. 7 es el número perfecto, 10 es el número completo. Aparecen dos números ahí, el número perfecto y el número completo. Las cabezas hablan de sabiduría, y cuando se habla de 7, se habla de una sabiduría prácticamente para la tierra y para los que se pierden perfecta. Será perfecto y lo vamos a ver después. Los 10 cuernos hablan de un completo poder, o sea, en todo el mundo. En todo el mundo habrá un completo poder. No es que la potencia tal, no existirán ya potencias mundiales. Una sola potencia, y esa potencia dominará el mundo entero y será la potencia del anticristo. Y en sus cuernos 10 diademas. Las diademas hablan de dominio, el dominio y el control que tendrá el anticristo sobre todas las naciones. A eso se refiere. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el anticristo tendrá un dominio completo, sabiduría total, un poder total, ¿dónde? En la tierra. Y dice que en su cabeza tendrá un nombre blasfemo. Eso significa el carácter del mal, el carácter perverso, la blasfemia ante Dios, blasfemará ante Dios. Dice la palabra, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón Satanás. Cuando se habla de esto significa los imperios que nosotros hemos hablado en el libro de Daniel. El imperio Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, que son los 4 más grandes imperios. ¿Qué quiere decir? Que este imperio del anticristo será más poderoso que todos, o sea, será la combinación de todos los imperios. Y ahí el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás mismo. Le dio su poder y su trono y gran autoridad. También la Biblia, también lo hablaremos después, vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Todas estas cosas las explicaremos a detalle. Por ahora entiende que el dominio del anticristo será un dominio total, será un dominio completo, porque ni los 4 imperios más grandes lograrán superar el mal de este imperio que el anticristo establecerá. ¿Cuándo se establecerá el anticristo? ¿Cuándo se dará a conocer? Cuando la iglesia sea arrebatada. Después de la era de la iglesia, este superhombre de Satanás, porque así se llama, superhombre, o sea, el hombre o el diablo visible del Satanás invisible. Ese será el anticristo. El anticristo, la falsificación de Cristo, viene a este mundo, y cuando lo hace convertirá al mundo en un vasto campo de concentración. Todos sus internos serán numerados, nadie estará en condiciones de comprar, vender, todo mundo estará en una guerra completa. Nadie, solamente el que tenga la marca vidente, que sea evidente, que se pueda ver, no es una marca oculta, es una marca que se pueda ver ya sea en la mano o en la frente. Todos ellos podrán comprar, vender. Eso será algo devastador. Ustedes han visto algunas imágenes acerca de la guerra mundial y ustedes dicen, qué difícil. Gente tirándolas tirándolas porque mueren de hambre, gente en esqueleto ya, judíos que fueron lacerados, quemados. No se comparará lo que hizo Hitler, Hitler es un bebé en pañales para el verdadero anticristo, de verdad, créalo, viene algo bien fuerte. John Phillips, que es un historiador, describió a la bestia de esta manera, y lo voy a citar textualmente como lo dijo. Será una persona muy atractiva, un auténtico salvador para el mundo que avanza precipitadamente como un tren sin frenos, a toda máquina, fuera de control y sin un hombre al mando. Sin lugar a dudas, su encanto personal será grande, su genio intelectual será inmenso, su riqueza y su influencia proverbial,
su autoridad aplastante, sus pasiones y odios extraordinarios, sus habilidades para organizar sin igual, sus técnicas magníficas. Los hombres lo seguirán hasta la muerte, las mujeres se derretirán a sus pies, y los niños dirán su nombre como Salvador del mundo y esperanza de la humanidad. Sin embargo, por todo eso será total y completamente malo. Es el hombre de pecado. La descripción, una descripción prácticamente clara. Pero también miremos la gran tribulación y devastación de la tierra. Aquí comienza la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Lo vamos a hablar también de manera general, para que luego en los próximos días entrar en detalles. Jesús una vez fue el cordero de sacrificio, el cordero inmolado, pero no siempre será así. Ese cordero se transformará en león. Ese cordero, Jesús, el cordero de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas veces lo miramos así? No abrió su boca, callado. Poncio Pilato le decía una cosa, se quedaba callado. Herodes se le burlaba, se quedaba callado. Se le burlaron cuando estuvo en la cruz del Calvario, se le rieron. Pero escúcheme bien, no siempre será así. Ese cordero se transformará en el león de la tribu de Judá. Y dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el cielo se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ya no es el corderito que agachó la cabeza y como cordero fue llevado al matadero. Aquí dice la palabra de Dios, y me encanta esta parte. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, toda la humanidad entera, toda la humanidad. No, es que yo tengo toda la plata del mundo y yo me voy a poder salvar. Absolutamente nadie. Los reyes de la tierra, los grandes, los poderosos, los ricos, los multimillonarios, los magnates, los que creen que el dinero es todo, todos ellos un día estarán delante del que lo traspasaron. Durante la tribulación, no solo la bestia engañará a las naciones, sino también derramará Dios, escúchame bien, no solamente la bestia, sino Dios derramará su furia sobre el mundo. Dios derramará, Dios no odia a nadie. Dios te ha dado tantas oportunidades, hoy es una oportunidad más para que te arrepientes. Será tan terrible que la gente deseará morir y no podrá hacerlo. La palabra de Dios dice que la muerte misma huirá de ellos, imagínense. ¿Cómo será ese tiempo? El anticristo mismo en toda su maldad, con una persecución total. Y aparte de eso, la ira de Dios desatándose sobre la tierra por tantas oportunidades que le dio. Y este es el panorama de la profecía. Primero, habrá un arrebatamiento, téngalo claro. En segundo lugar, se levantará la bestia, se manifestará porque ya no hay nadie que lo detenga. La iglesia y el Espíritu Santo se van a ir. Y en tercer lugar, se producirá una gran tribulación que durará ¿cuántos años? ¿Cuántos años durará? Escríbalo. A ver si lo sabe, escríbalo. ¿Cuántos años durará? ¿Cuántos años durará la tribulación? La gran tribulación durará 7 años. Nunca ha habido un tiempo como este. Escúcheme bien lo que le voy a decir. El reino de las tinieblas tendrá vacaciones en la tierra. El reino de las tinieblas tendrá vacaciones en la tierra, vacaciones. El reino de las tinieblas estará totalmente. El diablo hará lo que le parezca. El diablo hará lo que le parezca. Usted tal vez diga: no, este lugar es peligroso. Yo no me voy a vivir al centro de Medellín porque allá me atracan. Yo no me voy a vivir a las comunas porque es horrible. Yo no me voy a vivir a tal parte porque hay mucha violencia. No se comparará la violencia que vendrá. Ocurrirán calamidades a lo ancho del mundo, granizo, fuego, montañas ardientes caerán. Dice la palabra de Dios que una estrella amarga llamada ajenjo contaminará las aguas. No podrás beber el agua porque el agua quedará contaminada. Y usted dice el COVID-19, eso no es nada.
El COVID-19 no es absolutamente nada en comparación a lo que viene. Ay, pastor, no se burle del COVID, que mucha gente murió. Claro que sí. Pero lo que viene es peor, lo que viene es peor, una oscuridad cósmica, langostas, espíritus demoníacos, jinetes que cabalgan para traer pestilencia y adoración. Las copas de la ira, todo eso lo hablaremos, las copas de la ira de Dios serán derramadas, el mar y los ríos se convertirán en sangre, literalmente. Usted dirá, no, ¿cómo así? Se convertirá en sangre, habrá masacres, habrá gran calor, lo que está pasando, ya la fuerza del sol está penetrando directamente sobre la tierra. Usted lo ve, los rayos del sol penetran, habrán profundas tinieblas, todos los ríos se secarán, habrá algo, un desastre global, eso se llama... ¿Qué se llama eso? La gran tribulación. Durante 7 años la tierra quedará devastada completamente. La tierra quedará devastada completamente. En un solo minuto el diablo haría cosas desastrosas. ¿Quién está deteniendo que el diablo no te estrelles en un accidente? ¿Quién está deteniendo que el diablo a través de alguien no te ponga una bomba en tu casa? ¿Quién está deteniendo que el diablo no te ponga una enfermedad incurable? ¿Quién está deteniendo eso? La iglesia, escúchame bien, y el Espíritu Santo. La iglesia y el Espíritu Santo detienen que tú no te enfermes, que tu hijo no se accidente, que a tu hijo no reciba una bala perdida. ¿Quién detiene eso? La iglesia y el Espíritu Santo, porque la iglesia está orando, porque la iglesia está intercediendo y el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Por eso no te ha pasado nada. ¿Usted cree que el diablo no me odia a mí? El diablo me detesta, me odia. ¿Quién es el que me guarda mientras yo voy en la moto? ¿Quién es el que me guarda? La iglesia y el Espíritu Santo. Nunca lo olvides. Si la iglesia y el Espíritu Santo no están y tú te quedas en la tierra, apenas sales de una, te atropella un carro. Seguro, porque no hay nada que detenga un accidente, no hay nada que detenga una enfermedad, no hay nada que detenga el mal sobre tu vida. En un solo segundo, en un solo minuto el diablo, imagínate lo que el diablo puede hacer en un segundo. Imagínate lo que el diablo puede hacer en un minuto. A veces por segundos uno mientras va manejando, voltea a ver y a un carro se le viene encima. De esa manera, esa es la magnitud. Por segundos una persona puede evitar o ocasionar un accidente, en segundos. Dale un segundo al diablo, dale un minuto al diablo, dale una hora al diablo, dale 24 horas al diablo, dale una semana al diablo, dale un mes al diablo, dale un año al diablo. Ahora son 7 años donde los demonios estarán de fiesta en la tierra. Todos los demonios, toda la tercera parte de las estrellas estará en la tierra. Los demonios estarán en la tierra. Entonces, hablemos acerca de esa batalla que también entra el Armagedón y la derrota de la bestia y de sus ejércitos. Por eso te estoy dando un panorama general. La tribulación terminará con una batalla llamada la batalla del Armagedón, incluso han habido películas. Y esa batalla la bestia y sus ejércitos serán derrotados. Juan dijo claramente en Apocalipsis 16:13, voy a parafrasear algunas partes. Y vi salir de la boca del dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia, ¿quién es la bestia? El anticristo. Subráyelo ahí en su Biblia. Y de la boca del falso profeta, ¿quién es el falso profeta? El siniestro ministro de propaganda que imita al Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad satánica. Usted sabe que el diablo es imitador y también tiene una Trinidad satánica. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, dice la palabra de Dios, yo vengo como ladrón. Bienaventurado, 1000 veces bendito, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, el valle de Megido. Armagedón es un valle que se alcanza a ver desde la parte alta de Jerusalén, donde está la mezquita de Don Omar. Apocalipsis 16:13 dice, claramente nos está diciendo que habrá una batalla en un valle llamado Armagedón. Armagedón. Pero mire lo que dice Apocalipsis 19, 11 y 16. ¿Qué va a pasar en esa batalla del Armagedón? En esa batalla del Armagedón se unirá el ejército de Dios, que somos nosotros, la iglesia, que hemos regresado de las bodas del Cordero y que viviremos con Cristo 1000 años. ¿No le parece maravilloso? Y aquí lo vamos a leer.
Ponga atención, dice la palabra. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Espectacular descripción. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravillosa descripción. Lastimosamente algunos han hecho una mala interpretación y han dicho que Jesús también tenía tatuajes. ¿Qué les parece la desfachatez? Diciendo que Jesús de Nazaret tenía un tatuaje en el muslo, que Jesús también era tatuado. Dios mío, que Dios guarde a esas personas, el juicio que les vendrá por decir estas barbaridades de Jesucristo. De verdad, yo siento escalofrío. A veces dicen unas barbaridades y los dicen a veces desde los púlpitos. ¡Qué tristeza! Y si estás en una iglesia de esas, huye de ahí, te lo digo directamente, huye de ahí. Huye porque el celo de Dios es poderoso, el celo de Dios nos consume. ¡Qué tristeza, qué desfachatez decir algo tan triste! Que la palabra, la descripción de Rey de Reyes y Señor de Señores en el muslo era un tatuaje que Jesucristo se hizo. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Por Dios, que Dios nos guarde a nosotros de caer en esas falsas doctrinas, que Dios nos guarde de caer en las mentiras del diablo, que Dios nos guarde. ¿Qué día será ese? El anticristo vendrá y reunirá a los espíritus demoníacos para que se reúnan a todos los líderes del mundo para pelear contra los judíos y de Jerusalén. Entonces Jesús vendrá con poder y gloria para juzgar a Babilonia la grande. En esa hora Él ya no vendrá por los santos, Él vendrá con sus santos. Jesús vendrá con sus santos para derrotar a la bestia y a sus ejércitos. Recuerde que los santos han sido arrebatados. Y de acuerdo a Apocalipsis 9:15, peleará la batalla con un arma. ¿Sabe cómo se llama esa arma? La espada de su boca. ¿Y cuál es esa espada? ¿Cuál es esa espada? Estoy a punto de terminar. ¿Cuál es esa espada? Te pregunto. ¿Cuál es esa espada? Y quiero responderle de acuerdo en algo que pasó en el monte de Getsemaní. Y aquí es poderoso. No te pierdas esto. No te pierdas, por favor, esto. Escucha bien lo que vamos a hablar después. En el monte de Getsemaní, Judas lo había traicionado. Judas identificó a Jesucristo y delante de los soldados romanos prometió que al que él besara, lo iba a traicionar. Satanás había entrado lastimosamente en Judas. Así que Judas precisamente presenta un cuadro del anticristo en el Nuevo Testamento. Judas es un tipo de anticristo. ¿Qué le parece? ¿Usted sabía que Judas es un tipo de anticristo? La palabra anti quiere decir contra o cambio de. Judas incluso es llamado el hijo de perdición, igual que el anticristo. O sea, que Judas tiene el mismo título del anticristo. Hijo de perdición se habla en Tesalonicenses y se refiere al anticristo. Hijo de perdición también Jesucristo habla, el hijo de perdición. Lo menciona a Judas, o sea que Judas ha tenido la descripción clara del anticristo. O sea que Judas precisamente era un anticristo, una misma influencia. Y en ninguna otra parte de la Biblia dice que Satanás entró en una persona. En ninguna. Dígame qué persona ha sido poseída por Satanás totalmente. Ninguna persona, en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, ni Absalón, ni Coré, que eran perversos, malos, ni Poncio Pilato, ni Herodes, ni Caifás, ni los mismos que lo crucificaron. En ninguna parte de la Biblia dice que Satanás entró en otra persona. Cuando el anticristo venga, Satanás estará gobernando dentro de esa persona. La gente dice: he estado luchando con el diablo todo el día. Pero no es el diablo, son los demonios más pequeños. Los demonios más pequeños pueden ocuparse de la humanidad, los más pequeños. El diablo no se ocupa de eso. Satanás directamente no se ocupa de eso. Pero Judas
estuvo verdaderamente lleno del diablo. ¿Qué le parece? Otro día vamos a sacar una serie que se llama Cosas Misteriosas de la Biblia y te voy a relatar qué pasó con Judas, esa posesión demoníaca que tuvo Judas. ¿Qué pasó con Judas? En ese momento Judas no era Judas, era el diablo mismo. Te lo voy a relatar después. Esa es la posesión demoníaca más grande que ha existido en toda la historia. Otro día te estaré hablando de eso. No te desconectes de estos temas. O sea que Judas fue lleno del diablo completamente. Y era de los 12. ¿Qué pasó? Era de los 12 apóstoles. Pero ¿por qué Judas estaba gobernado? Totalmente. Totalmente. Dice la palabra de Dios que Jesucristo les preguntó: ¿a quién buscan? Y ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. ¿Eres tú, Jesús? Jesús dijo: yo soy. Y en ese momento cayeron como muertos, dice la palabra de Dios. Qué demostración de tremendo poder, ¿no le parece maravilloso? Y con esa espada, de esa misma manera se peleará esta batalla, por la espada de la boca que sale de Jesucristo. La espada de su boca que sale de Jesucristo. Se peleará. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos quieren estar en ese milenio? ¿Cuántos quieren estar en esa cena maravillosa? Eso es real. Eso es real. Si todas las demás profecías se han cumplido, todo se cumplirá. El reino mileniario de paz y el dominio de Jesús. El reino milenario de la paz. Apocalipsis 20, versículo 1 al 6 dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Cuándo comienza el milenio? El milenio comienza exactamente al finalizar. Escúcheme bien, ¿cuándo comienza? Al finalizar la gran tribulación. Después de los 7 años comienza el milenio. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Eso se llama, ¿qué se llama eso? El juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es la segunda resurrección. Esa es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Estos 1000 años. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él. ¿Cuántos años? 1000 años. Y usted preocupándose porque ya está viejo. No se preocupe. Estos 1000 años están expresados en el reino de Cristo, cuando el cordero y el león yacerán juntos. El cordero no estará dentro del león, será un milenio de paz. Además, Satanás tendrá la sentencia de prisión. 1000 años Satanás estará preso. Esa es la prisión más larga de toda la historia. Nadie ha sido condenado por 1000 años. Escúcheme bien, hoy aprendió cosas nuevas. Nadie ha sido condenado por 1000 años. Nadie. Satanás estará condenado y estará obligado a hacer trabajos forzados en ese encadenamiento. La profecía de Habacuc describe este tiempo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. La tierra será llena del conocimiento. Y Isaías añade: y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en arados. Ya no habrán espadas, ya no habrá guerras. Y sus lanzas en hoces, y no alzarán espada nación contra nación. Ya no existirá más la guerra. ¡Qué maravilloso tiempo! ¡Qué maravilloso tiempo! ¡Qué maravilloso tiempo! Nada de guerras, nada de enfermedades. La paz mundial comenzará a existir. Pero Apocalipsis habla del juicio final y de la condenación de los perdidos. Y dice así, Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, y vi un gran trono blanco. Ese es el juicio del gran trono blanco. No lo podemos confundir con el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde recibiremos regalos en el arrebatamiento de la iglesia.
el gran trono blanco, dice, al que estaba sentado delante de él, huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, detalle a detalle, detalle a detalle, detalle a detalle. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego. Ese es el juicio final de todo hombre, de toda mujer, de todo niño, de toda niña que no hayan sido salvos. Ese es el juicio final. ¿Por qué Dios demoró tanto el juicio final? ¿Por qué lo demoró tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las olas del pecado todavía no habían tocado la orilla, las olas del pecado. Los círculos, es como cuando uno tira una piedra a un lago. Usted cuando tira una piedra a un lago, la piedra cae y comienzan a verse círculos. Y comienzan a verse círculos. La piedra cae y cae en un punto, pero comienzan a expandirse los círculos. Y quiero relatárselo de esta manera. Piense en la gente que trafica la pornografía. ¿Qué hace? Corrompen a una persona con pornografía. Luego esa persona se divorcia. Luego esa persona viola a alguien. Después esta persona se vuelve homosexual o lesbiana. Después esta persona asesina a alguien. Todo comenzó con esa piedra llamada pornografía. Y sigue así, y sigue así. Pero un día, estos que venden pornografía morirán. Incluso luego de su muerte, su influencia seguirá. Esas personas que venden pornografía o vendieron pornografía murieron, pero la influencia sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue como la piedra del lago. Y un día las ondas de esa piedra golpearán la playa, y en ese momento se desatará. Dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios le juzgará a esa persona por todas las personas que se estén perdiendo, por los niños que hoy en día están consumiendo pornografía, por los niños, solamente estoy hablando de un solo pecado, por todas las personas, por todos los desastres que la pornografía ha ocasionado. Le cobrará a una sola persona todo eso. La persona muere, pero su influencia sigue. ¡Qué tristeza! En aquel entonces Dios colocará el punto en la última oración del párrafo final. La palabra final: los que murieron sin ser salvos serán juzgados y arrojados al lago de fuego. El estado final y el destino de la humanidad. ¡Qué tristeza! Por eso Apocalipsis 21 del 6 al 8 dice: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas. ¡Qué maravilloso! Tú estás preocupado por una casa propia. A veces nos preocupamos por eso. Heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y será mi hijo. ¡Qué maravilloso! Yo seré su Dios y será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Cuando Dios creó un alma, un cuerpo, una mente, te hizo a su imagen. Yo te quiero decir algo, tú que me estás escuchando, las 17 personas que me escuchan, ya no puedes dejar de existir. Ya no puedes dejar de existir. ¿Sabes por qué? Porque fuiste creado a la imagen de Dios. Tu alma existirá en alguna parte durante todo el tiempo, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Tu alma nunca dejará de existir. Tu alma es eterna, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Tienes una vida que vivir, una muerte que morir, un juicio que enfrentar, una eternidad que soportar, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Y no vas a poder desviarte del infierno para ir al cielo, a menos que hayas nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Cuando la luna y las estrellas caigan, el sol se oscurecerá, las montañas se destruirán, los volcanes explotarán, el cielo se abrirá en dos y Jesús vendrá con sus ejércitos de los cielos, lavados en sangre. ¿Dónde estará tu alma? Te hago la pregunta. ¿Dónde estarás tú? Y este es el versículo final, Apocalipsis 22, 17. Dice: y el espíritu y la esposa
En ese ya no es la novia y la esposa. El espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Qué maravilloso versículo, qué precioso pasaje y qué precioso tiempo.